En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde, llega a la mañana de la Gospel El precio de las cosas, la semana económica resumida por el economista Javier Vicens. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Loteo Residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Otro desarrollo de la constructora Tecom. Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y de calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206 Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Los buenos días para Javier Vicen. ¿Cómo le va, Javier? Buen día. ¿Qué cuenta? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, finalizando la semana. Todas buenas noticias esta Todas semana. buenas bajó noticias. La carne, bajó el dólar. Bajó 500 pesos el Van a eliminar promedio. el impuesto a las ganancias. Se le había ido la mano con el aumento en la carne, ¿no? Un poquito. Porque eso te... En bastante la mano. cortes hasta 1.000 pesos Sí, la bajaron, ¿no? sí. Y bueno, no, hay que... A ver, los aumentos de precio también tienen que ser convalidados por la demanda. Y nosotros como consumidores también tenemos un rol de tratar de evitar que los abusos golpeen en nuestra economía familiar. Y ha habido abusos después de la devaluación. Los abusos, bueno, ya no es después de la devaluación, ya son persistentes, pero después de la devaluación fueron tremendos. No hay que esperar un poco de actitud comprometida. Eso que se llama responsabilidad social empresaria. Sí, bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero no estamos en ese mundo. Bueno, o sea, por eso nos va como nos va. O sea, existe eso. Por eso existe. nos va como nos va. Sí, Vamos a existe. tener 200 de inflación y si seguimos así, bueno, yo soy vivo. Esto que aumentó el 20% y otro aumentó el 50%. Sí. Bueno, no te lo compro, no te lo puedo comprar. El 60% aumentó la carne luego de la devaluación. Y bueno. En promedio, entre el 50 y el 60. Te dicen porque estaba atrasada. Bueno, entonces no estaba atrasada, porque si ahora la pudieron bajar, ¿que están perdiendo ahora plata? No. No convalidó la demanda de los aumentos de precio. Pero no es que la demanda no convalidó, porque esa es la otra parte, porque no es porque como consumidores nosotros salimos a decir no voy a llevar esto porque es un abuso, porque con la carne eso no pasa, es porque no alcanza. Un principio de la materia. Claro, no alcanza. En principio de la materia, no alcanza, no alcanza la gente a afrontar, el consumidor, los argentinos, a afrontar esos aumentos de precio tan descomunales que hemos tenido. Mira, respecto al aumento de precio, hay vos decías, bajó el dólar. Hay una calma financiera, tensa calma financiera. La semana pasada yo te decía que creo que responde bastante a la altísima tasa de interés. Por más que sea altísima, va a quedar por debajo de la inflación, la tasa de interés durante el mes de agosto. Y también a eso de tener el dólar oficial estable en los 350, 360 pesos para la venta. Eso también juega, ¿por qué? Porque lo que está permitiendo es la bicicleta financiera. Entonces, hay algunos que están apostando a la tasa en pesos para hacer la diferencia y después seguramente, llegado el momento, y el timing que tengan, se van a ir a dólares. Eso es lo que ocurre en la Argentina históricamente con los periodos de inestabilidad, alta tasa de interés y la amenaza de la devaluación permanente. Es decir, algunos aprovechan a hacer rendimientos en dólares muy importantes. Muy importantes. Los datos de inflación que se vienen conociendo de los organismos de estadísticas provinciales arrojan una inflación durante el mes de agosto de las 2 cifras, como se esperaba. Se conocieron los datos de inflación de la provincia, de la provincia de Córdoba. Agosto dio el resultado de 12,15% de inflación, la más alta del 2001, desde que la estadística provincial mide los precios, y en los alimentos, que esto es algo alarmante, 16
3,59% el aumento en los alimentos. La verdad que eso es lo que se nota cuando el precio, en la baja del precio de la carne. Es decir, en un solo mes, casi 17% el aumento en la provincia de Córdoba en los alimentos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también dio a conocer su número del índice de precios, 10,8, y en alimentos 12,5. En Buenos Aires pegó más el aumento en las tarifas de los servicios públicos, porque recordamos que ahí donde accedían a mayor número de subsidios tenían congeladas las tarifas de los servicios públicos. La canasta básica que mide la provincia de Córdoba, la estadística oficial provincial, dice que se necesitan casi 302.000 pesos para no ser pobre. Preguntémonos cuántos hogares tienen un ingreso que alcance esa cifra. Es decir, una situación muy comprometida para los ingresos familiares y afrontar los gastos cotidianos. Y arrancó la campaña en medio de todo esto, es decir, en medio de la alta inflación, de los salarios deprimidos, de una actividad a la baja. Ayer se conoció también el índice de actividad industrial, el IPI, el índice de producción industrial manufacturero, que elabora INDEC, y la industria cayó en el mes de julio respecto al año pasado y respecto al mes de junio, lo que viene confirmando ya la baja de la actividad, 3 meses consecutivos de caída en la actividad industrial. Es decir, empieza la campaña, la nueva campaña se lanza en medio de estos datos que son muy preocupantes. Y aquellos están los que aprovechan. ¿Y quiénes son los que aprovechan? Y uno de ellos es Milei, que reflota su proyecto de dolarización de la economía, es decir, con una inflación superior al 100%, la inestabilidad en los precios, el salario que no alcanza, ¿qué hace Milei? Sale a hablar nuevamente de dolarización. Se lo ha criticado mucho. ¿No está caído ese proyecto? Bueno, se lo ha criticado mucho porque es un proyecto que hace agua por todos lados, incluso dentro del mismo espacio. Tenemos a economistas que lo asesoran a Javier Milei, como Darío Epstein, que dijo: no vamos a dolarizar sin dólares. Eso fue esta semana. También el propio Carlos Rodríguez, que es el economista que Milei sentó con el Fondo Monetario Internacional luego de ser el ganador de las elecciones PASO para que tome contacto con el organismo de crédito, está proponiendo un proyecto de dolarización o ir hacia un camino más lento hacia la dolarización, distinto a aquel que quiere un camino rápido a la dolarización, que es otro economista asesor de Javier Milei, que es Emilio Ocampo, un profesor del SEMA, de la Universidad del SEMA. Ni siquiera dentro del propio espacio se ponen de acuerdo en qué hacer con esto. Pero Milei esta semana fue determinante. A pesar de las críticas, el Melconian dice que está archivado ese proyecto. Va a salir un documento que se conocerá en los próximos días, repudiando la dolarización de muchos economistas del país. Entre ellos te adelanto quiénes van a firmar, quiénes firman este documento. Desde Machinea, Rapetti, Pablo Garchunov, a Marina Dalpolletto, es decir, de distintos palos ideológicos van a suscribir este documento, que seguramente se va a conocer en los medios de prensa nacionales y locales, diciendo el peligro que significa dolarizar. En medio de todo esto, Milei, como es algo que yo creo que le da mucho caudal de voto, el dolarizar, se aprovecha de eso y en el Latam Economic Forum dijo lo siguiente respecto a la dolarización. Lo escuchamos. Yo lo voy a hacer con un ejemplo fácil para que veamos cuáles serían los efectos de la dolarización después de que doy el ejemplo. Supongamos lo siguiente: a mí me cae la demanda de dinero. Cuando me cae la demanda de dinero, me sube el precio del dólar. Cuando me sube el precio del dólar, en realidad tienen que subir todos los precios. Lo que pasa es que como el dólar es un activo financiero, sube primero. Después, ¿qué van a subir? El precio de los transables. Después va a subir el precio de los mayoristas. Después va a subir el precio de los minoristas y después van a subir los salarios. Es decir, que en toda esa carrera de los precios, los salarios vienen atrás. Por eso los salarios en Argentina son miserables. Y si ustedes mantienen la política de la inflación para mantener la tasa de desempleo baja, vivimos con salarios miserables y por eso tenemos 30% de los empleados formales pobres. Cuando ustedes terminan con el proceso ese de generar inflación, los precios que ya subieron, ya está. Digo, el dólar, por ejemplo, no sube más. Porque también esas estupideces que dicen sobre cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen. No, muchachos, digamos, yo soy liberal,
Yo creo en el sistema de precios. Entonces se va a hacer ¿qué? Al precio de mercado. ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Jauretche decía que cuando un economista te habla y no le entendés nada, pues te está enroscando la víbora. No entendí nada. ¿No? Es habitual en Milei, cuando se pone a citar la escuela austríaca y se pone a hablar de economía, no se le entiende nada, te está enroscando la víbora. Ahora, dice Milei, y fue más allá en el proyecto, porque yo creo que voy a detenerme en esto y voy a hablar de algo que ya hablamos en esta radio. Habla solo de finanzas, nunca habla de producción. No, habla solo de plata. Ahí deslizó algo, él prefiere que haya muchos desempleados y que los pocos que estén empleados ganen bien. Sí. Sí, dijo eso, lo dijo claro. Lo dijo eso. Fue claro en eso. Dice, no, acá tiene que haber mucha gente sin empleo. Así pueden ganar bien los otros que tienen empleo. Claro. Y la moneda... ¿Para quién va a gobernar en caso de ser presidente? ¿Qué va a hacer con esa gente que no tiene empleo? ¿La va a hacer un bollito y la va a tirar en el tarro de la basura? O sea, ¿qué pasa con los que van a estar excluidos en su sistema? Existen, no son argentinos. ¿No? Bueno, todas preguntas que Milei no responde y que nadie le pregunta. Digamos eso también, porque él elige con quién hablar y con los que hablan le tiran centros todo el tiempo. Habló de un tipo de cambio de 730 pesos, que es el tipo de cambio de mercado, y como él es liberal, como dijo, lo va a hacer ese precio. Ahora, yo me voy a detener, ya hemos hablado en esta radio respecto al proyecto de dolarización, pero ¿por qué voy a volver a insistir de los riesgos que implica? Porque la semana pasada fui al supermercado y en la carnicería me preguntó el carnicero sobre el proyecto de dolarización. Y ahí nomás tenía a varios de los carniceros en un conocido supermercado de la ciudad tratando de que yo entender lo que yo le quería explicar respecto a la dolarización. Es algo que penetra en un país que casi la moneda no cumple ninguna de las funciones, es algo que parece atractivo, ¿no? Una solución fácil a los problemas de la Argentina, los históricos problemas que acarrea la inflación. Dijo 7.30 que dolarizaría Milei sin saber el precio del contado con liquidación. Le pregunta ahí a alguien que está ahí dando vuelta. Veamos la irresponsabilidad que esto ya implica. Ahora, ese precio de 7.30 del dólar libre, como dice él, que el blue o el contado con liquidación no es libre, es el resultado ya de la intervención del Banco Central, el que él quiere eliminar en los mercados a través de la venta de bonos. Es decir, es un precio que no tiene la intervención del dólar oficial, pero sí el Banco Central interviene vendiendo los bonos. Recordemos que el contado con liquidación es un dólar que surge de implícito ese valor de comprar y vender bonos. Bien, dice que ese dólar libremente los argentinos van a querer cambiar el peso por ese dólar, lo que es mentira. ¿Por qué? Porque seguramente se va a hacer el cambio, un tipo de cambio mucho más alto. ¿Por qué? Porque hay cierta demanda de peso. Es decir, yo cobro en peso, la mayoría cobramos en peso, si seguimos recibiendo el peso por nuestros trabajos. ¿Qué va a pasar en un esquema que te diga, vamos a dolarizar? ¿Quién va a querer quedarse en pesos? Pensemos en el desastre inflacionario que implicaría una dolarización como nos está planteando Milei. Yo voy a detenerme en 3 momentos, pensando en el escenario de Milei presidente, ¿no? Es presidente y va a llevar adelante el proyecto de la dolarización. Ya el anuncio mismo de la dolarización es problemática, porque implica una licuación de activos. ¿Quién va a querer dejar sus ahorros en pesos? ¿Quién va a querer tener pesos en el bolsillo cuando alguien te dice, no, el peso no va a ser más la moneda que vamos a utilizar, no va a existir más y no va a existir más el Banco Central? ¿Qué va a producir esto? Una estampida contra el sistema financiero. Todo el mundo yendo a buscar sus ahorros. Por otra parte. Ya la hay por el triunfo de Milei. Exactamente, mucha gente se está pasando de pesos a dólares. Sí, por la amenaza de este proyecto. Una vez que está ese anuncio, después viene otro momento, que es un momento muy complejo, en el que ni siquiera los economistas de Milei se ponen de acuerdo, que es la instrumentación. Y Milei en ese Latam Economic Forum dijo cómo lo haría, con un nivel de improvisación que es alarmante. Dijo que va a liquidar el Banco Central, que esto es muy fácil. Se liquida el Banco Central. Entonces hay que ver cuáles son los activos que tiene el Banco Central. Y dijo Javier Milei que hay 10.000 millones de dólares de reservas. Y que con esos 10.000 millones de dólares de reserva va a rescatar a la base monetaria. ¿Qué es la base monetaria? La cantidad de billetes y los depósitos a la vista, es decir, los depósitos en cuentas corrientes que hay en la Argentina. Que según él son algo así como 10.000 millones de dólares, que es la misma cantidad de reservas que tiene el Banco Central.
no hay esos 1.000 millones de dólares de reserva del Banco Central. Pero buscar el informe que quieras de oficialistas, de no oficialistas, de oposición, y todo el mundo te dice que las reservas del Banco Central están en terreno negativo, desde libre disponibilidad. Dijo que va a liquidar el oro del Banco Central. Sí, todo muy intrincado. Ahora, ¿qué pasa con las LELIQs? No sabe, esconde sus verdaderas intenciones, lo dice porque prende el discurso. Porque ayer discutíamos en discusión familiar que algunos tienen la teoría de que Milei, porque muchos te dicen, no, porque vos hablas con Milei y dicen que personalmente es un tipazo. A mí yo no lo quiero para invitar a comer. Sí, sí, no es para hacerte amigo. Claro, ¿desde cuándo vamos a estar juzgando eso? Yo lo que juzgo es, no puedo juzgar lo que ha hecho, porque no hizo nada todavía. Juzgo lo que dice. Y lo que dice es un delirio tras otro. Entonces, con otros puedo juzgar lo que ha hecho. Ya sé lo que hizo Bullrich, sé lo que hizo Schiaretti, sé lo que hizo Massa o lo que no hizo Massa. Con Milei es un chino, realmente, porque no sabemos qué es. Sabemos lo que es por lo que él dice que es. Y es atemorizante esta situación. Pero muchos le creen. Los carniceros, eso estoy seguro que le creyeron, que la dolarización... Muchos le creen porque, de hecho, el caudal de votos que ha obtenido es muy importante. Bueno, pero ayer pasó algo que yo lo marqué, que está ligado con un economista, el que se decía iba a ser el economista, el principal asesor de Patricia Bullrich, Laspina, fue y al departamento de Domingo Cavallo a venerarlo y decirle, este señor es el que tiene la solución. Sí. Lo elogió a Cavallo. ¿Está loco Laspina? Está todo loco. Okay, yo creo que hay una creencia de que... Pero si Cavallo nos prendió fuego como país. Bueno, estamos resucitando debates en la Argentina. Si venimos de esta semana de tratar de defender cosas que ya creíamos zanjadas, ¿sí? El debate del negacionismo de los crímenes de la dictadura, del terrorismo de Estado. ¿Vos pensabas que íbamos a estar volviendo a discutir eso? Y como volvemos a discutir eso, estamos volviendo a discutir la década de los 90. Y volvemos a hablar de dolarización. Milei, yo creo que, no sé si es un chanta, y como tan chanta es un irresponsable, que se encuentra en esta situación producto de la crisis que vive la Argentina y la crisis de la política. Se encuentra en una situación expectable en la que puede ser presidente. Y no tiene, como no lo tenía hace 5 años atrás, cuando empiezan ahora a mostrarse las declaraciones que a una parte de la sociedad nos alarmaban y a otra parte parecía no importar las cosas que decía, no tiene cuidados en decir lo que dice. Es una cosa bastante difícil de explicar. Dice Milei, por ejemplo, con las LELIQs. ¿Qué son las LELIQs? Sí, son difíciles de entender. Son deudas que tiene el Banco Central con los bancos. Ahora, los bancos adquieren las LELIQ con los depósitos de los ahorristas, es decir, todos los plazos fijos. Las LELIQ están calzadas con los plazos fijos. Y dice Milei que las va a rescatar a las LELIQ para hacer el proyecto de dolarización. ¿Y cómo lo va a hacer? Y vuelve otra vez sobre el activo del Banco Central y dijo en ese Latam Economic Forum que va a liquidar los títulos públicos que tiene el Banco Central, que más o menos tienen un valor nominal de 120.000 millones de dólares, pero que a valor de mercado hoy valen 30.000 millones de dólares. Los va a liquidar, los va a salir a vender. Y con eso va a rescatar, las LELIQ le va a dar dólares a los bancos y los bancos le van a dar dólares a la gente que tiene los plazos fijos. La pregunta es, si hoy ya los títulos públicos que tienen un valor nominal de 120.000 valen en el mercado 30.000, ¿por qué van a seguir valiendo 30.000 si los sale a liquidar? Pero son tan obvias las inconsistencias en el plan de Milei. Sí, ¿por qué el mercado va a avalar a Milei siendo presidente con un proyecto de dolarización cuando no va a tener las mayorías ni en Senado ni en diputado para modificar el Código Civil y poder avanzar con la eliminación de la moneda del Banco Central? ¿Por qué lo va a hacer? Recientemente se publicó un informe del Foro Internacional de Finanzas que nuclea los 38 bancos más importantes en el mundo que dicen la dolarización en Argentina es inviable, es algo muy negativo. Salió publicado ahora. The Economic, la revista que es la insignia del liberalismo en el mundo, le hizo una entrevista a Milei y dijo: Milei es un riesgo para la democracia. Es decir, de distintos palos, así lo ven a Milei. Ahora, el otro punto
que me parece que quiero destacar es cómo es vivir con una dolarización. No es el mundo de fantasía en el que se terminaron la inflación, quizás se termine la inflación, pero es como decíamos siempre, Guille, es la muerte, es la calma de los cementerios. ¿Cómo sería vivir? Y yo me parece que es importante para entender cómo es vivir con la dolarización, es preguntarnos cómo es vivir sin una moneda. ¿Y qué rol cumple una moneda propia en una economía, en una sociedad? Y lo primero que hay que destacar es la política cambiaria. Es decir, no tener moneda es no tener política cambiaria. ¿Y para qué sirve la política cambiaria? Acá vamos a lo negativo que implica no tener una moneda. La política cambiaria permite el comercio mundial. Es decir, tener un tipo de cambio, es decir, tantos pesos por dólar, lo que nos permite es comerciar con el resto del mundo, porque lo que hace es igualar las diferencias de productividad. Es decir, nosotros no somos igualmente productivos que la China, ni que Estados Unidos. Pero las diferencias del tipo de cambio hacen que podamos zanjar estas diferencias de productividad y comerciar en el mundo. Lo que estamos haciendo, dejando de lado el no tener moneda, es decir, dejando de lado el peso y no tener política cambiaria, lo que estamos haciendo es condenando a la industria nacional y a las industrias nacientes, como el software, la industria del turismo. Es importante para cualquier país y por eso los países tienen su moneda. No es solamente una cuestión de comprar y vender dentro de la frontera, sino también es muy importante tener política cambiaria. Si nosotros dejamos de lado el peso y nos pasamos al dólar como moneda, lo que vamos a hacer es restarle competitividad a la economía nacional, golpear a la industria, la actual y la naciente, es decir, congelar la situación de la Argentina hoy. Esta situación y la congelás y la empobreces. Eso ha dicho el Instituto Internacional de Finanzas. Países como Ecuador, que han dolarizado su economía, han crecido menos y se han empobrecido más. No lo dice un zurdo. No lo dice, no sé, Pepe Mujica. No, lo dice el Instituto Internacional de Finanzas. Esto de no tener política cambiaria es menos dólares, es menos actividad económica y es menos trabajo. Y si hay menos trabajo, lo que va a pasar es que el salario baja, porque hay más oferta de trabajo. Contesto en los términos en los que Milei piensa. Más oferta de trabajo porque hay más desocupación, el salario va a bajar. Hay más inestabilidad financiera. Primero porque importamos las crisis financieras al no tener política cambiaria. Y después porque no es un punto menor. Los bancos, cuando prestan dinero, crean dinero. Si los bancos prestan un dinero que no tienen. Es un asiento contable lo que hacen. Si vos vas a pedir un crédito al banco, te lo dan, pero no te presta... te presta lo que yo deposité como ahorrista en el banco, pero te prestan mucho más. Es decir, al prestar están creando dinero. Ahora, para eso existen, cuando los bancos prestan dinero y crean dinero, existen los prestamistas de última instancia, que son los bancos centrales. Si toda la gente va justa a buscar su dinero, ese dinero no está, porque está prestado. Ahora, ahí aparece el Banco Central y dice, yo lo pongo al dinero. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿quién va a ser el prestamista de última instancia en una Argentina dolarizada? La Reserva Federal, que es el que emite los dólares. Ya dijo la Reserva Federal que no. Ya dijo Estados Unidos que no va a ser prestamista de última instancia. Entonces, ¿cómo va a funcionar el capitalismo argentino? ¿Sin crédito va a funcionar? ¿O vamos a crear dólares? ¿O los bancos van a crear dólares como hicieron en los 90, cuando prestaban dólares y creaban los argendólares? Cuando toda la gente los fue a buscar, ¿qué pasó con los dólares? No estaban. ¿Y qué se vino? El corralito. Y cayó el sistema financiero argentino. Bueno, eso es lo que va a pasar si al no haber prestamista de última instancia, es lo que va a suceder con el sistema financiero, una inestabilidad enorme. O piensan en un capitalismo, estos anarcocapitalistas, sin crédito. Piensan que el capitalismo puede funcionar sin crédito. ¿Qué pasa con el equilibrio fiscal? Y con esto ya termino. Acelero los tiempos. ¿Qué pasa con el equilibrio fiscal? Si no soluciona el problema del déficit, al contrario, lo acrecienta el problema del déficit, porque al haber en realidad la dolarización producido un ajuste sobre el sector privado, lo que termina ocasionando es mayores presiones sobre el gasto del Estado en lo que tiene que ver con la política social. Es decir, al haber más desempleo, al haber más precariedad laboral, al haber más pobreza, el Estado tiene que responder. No se puede olvidar de toda esa gente que va a quedar fuera del sistema. Entonces, lo que estabas buscando es el equilibrio fiscal, lo que obtenés como contrapartida es el desequilibrio fiscal, aún más desequilibrio fiscal del que tenemos. Y ¿cómo solucionan eso los gobernadores en un país federal? ¿Cómo lo hacen? Si no pueden pagar sueldos, si no pueden tener política social.
Crean moneda propia. Crea moneda propia. Entonces, el proyecto de dolarización, para pensar en tener una sola moneda, que es el dólar, una moneda fuerte, nos termina conduciendo a las monedas provinciales, a las cuasi, los bonos, así, cuasimonedas. a las cuasimonedas. Es decir, todo un problema que ya creíamos haber solucionado. Cierro. Yo creo que Milei se parece bastante a los alquimistas. Es decir, esos pseudocientíficos, chantas, que te proponían cambiar o que transformar cualquier materia en oro. Bueno, Milei se parece un montón a esos pseudocientíficos chantas que te proponen un mundo de fantasía en el que cualquier cosa se puede transformar en dólares. Lo dijo con certeza, precisión y sin retrueques. El economista de Así Son las Cosas. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Abrazo igualmente. Buen programa mañana. En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde, la semana económica resumida por Javier Vicen, el precio de las cosas, con el auspicio del loteo residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, otro desarrollo de la constructora Tecón y Estudio Faude y Asociados, asesoramiento contable y tributario. Estudio Faude y Asociados, estamos en Corrientes 206 Río Cuarto, llámanos al 358-504-5010. Así son las cosas.